de estar en este lugar una vez más para exaltar, para glorificar tu nombre, para escuchar tu palabra. Gracias por los hermanos que ya están en ese lugar. Dios mío, que tú los bendigas, Señor, y que hagas su vida en esta hora, Señor. Que tú también los fortalezcas cada vez más, Padre mío. Y así también los hermanos que no pudieron estar aquí, que allá donde están tú los bendigas y los fortalezcas, redarguye sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, las peticiones que hay en cada uno de los hermanos, los presentamos delante de ti para que tú suplas cada una de ellos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y abrimos nuestro corazón, Padre mío, para tu palabra, Padre, la que tienes preparada en esta hora. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Amén y amén. Alabado Dios. Amén. Pues vamos a comenzar con la celebración a nuestro Dios. Sabemos que si estamos aquí es porque el Señor nos ha dado vida. Y pues esa es una razón por la cual debemos exaltar su nombre, debemos adorarle, debemos agradecerle. Amén. 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 ¿Están o no están? Amén. Amén. Vamos a cantarle en esta hora a nuestro Dios, porque a pesar de lo que está pasando, Él es nuestra paz. Amén. Aleluya. Digámoslo otra vez. Jesús, tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da, la busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré, solo en ti la encontré. Todos los agradecidos, sigamos otra vez. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da, la busqué, mas no la hallé. Aleluya, sí, Señor. Solo en ti la encontré. Es nuestra Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da, la busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré, solo en ti la encontré. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da, la busqué, mas no la hallé. Todos juntos, solo en ti, Señor, solo en ti la encontré. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no da, la busqué mas no la hallé, la busqué mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Te quiero dar una buena noticia, hermano. El Señor tiene planes de paz para tu vida. Él quiere que seas feliz. Él quiere que tengas gozo. ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde?
Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Solo en ti la encontré. Sí, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos.
solo a ti. Amén, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Te alabamos y te exaltamos, oh Dios. Te agradecemos por tu amor, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Padre mío. Por eso te alabamos, por eso te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea Dios. Tú eres grande, Señor, tú eres digno de la bendición. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy.
condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La reina se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la reina se encarnó como forma de hombre, caminó en humildad y en obediencia sufrió, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia, estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia, que libre soy, solo por tu gracia, oh, y
solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Por tu gracia que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos y te adoramos, Señor. La gloria y la honra sea a ti solamente, Señor. Por tu gracia estamos en pie, Padre mío, delante de ti. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Vamos a continuar con el hermano para la administración de las ofrendas. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a la administración de las ofrendas y vamos a leer en el libro de Josué, el capítulo 22, en el versículo 27. Y yo aquí les voy a leer la versión Dios habla hoy, y dice así: sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros, y entre nuestros descendientes, de que nosotros podemos servir al Señor y presentarnos ante Él con nuestros holocaustos y nuestros sacrificios por el pecado y de reconciliación. Así los descendientes de ustedes no podrán decir a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Aquí, hermanos, estaba yo buscando las versiones, pero dice, o me di a entender todo lo que leí, o las versiones que leí también, mencionaban que ellos le hacían o le rendían el servicio al Señor, pero parte de ese servicio o parte del culto que le hacían al Señor era precisamente dar los sacrificios o en nuestro caso dar los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Porque si no lo hacían, podría decirse que no estaban sirviendo al Señor, porque eso es lo que dice al final. Así los descendientes de ustedes no podrán decirle a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. O sea, si nosotros no participamos de los diezmos y de las ofrendas, alguien
podría decir, ustedes no tienen nada que ver con el Señor porque no dan su diezmo y sus ofrendas, ¿sí? Entonces nosotros, para el parte del servicio al Señor, parte de venir, adorar, participar, escuchar de la palabra, que nos toca estar de servidores, todo eso es servicio al Señor. Pero también, según lo que menciona esta versión de la Biblia y este versículo, el dar ofrendas y diezmos al Señor es parte también del servicio, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros, como siempre queremos agradar al Señor, ¿verdad? Y siempre le queremos servir. Traer los diezmos y las ofrendas es parte de ese servicio. Amén. Entonces, hermanos, no dejemos de servir nunca al Señor y sirvámosle siempre en todo momento. Y también ahora aprendimos que también participar de la ofrenda y de los diezmos es servir también al Señor. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por tu hermosa presencia, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos. Te pedimos por estos diezmos, Señor, estas ofrendas que sean agradables delante de ti, Señor. La presentamos, Señor, para que sean olor agradable a ti, Señor. Por favor, bendice a los hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Aquellos que no pudieron venir, Señor, por razones médicas, por cualquier otra circunstancia, Señor, por favor, bendícelos. Provéele lo necesario, Señor, porque ellos también quieren servirte. Te damos gracias por todo y te lo pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios, amén. Vamos a entrar, hermanos, ya en el tema de esta mañana, que es un tema que tiene que ver con la Santa Cena, con la Cena del Señor, ya que, ¿verdad?, por disposiciones de nuestras autoridades espirituales, y porque así el Señor también nos enseña más de su palabra. Entonces, nosotros vamos a estar hablando hoy, hermanos, acerca de un tema que ya estuvimos hablando anteriormente y pues tiene que ver con este tema, los nutrientes del cordero. La semana, el mes pasado estuvimos hablando de este tema y hablamos, hermanos, ahorita les voy a decir, pero primero vamos a orar, primero vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta mañana, ¿verdad?, para que podamos explicar un poquito hasta donde el Señor nos ayude. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor. Permite que esta mañana seamos ministrados en esta área. En la mesa tuya, Señor, estamos. Y como tu palabra es viva, es poderosa, penetrante, Señor, discierne los pensamientos, discierne nuestra imaginación, discierne, Señor, y penetra hasta el alma, hasta el espíritu, hasta los tuétanos de los huesos. Por lo tanto, Señor, te pedimos, te suplicamos que hoy nos ministres por medio de esta bendita palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, mire, solo para hacer una pequeña, pues un recuento, ¿verdad?
En Éxodo capítulo 12, verso 43, estuvimos hablando acerca de este verso que dice que, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Entonces, la Pascua es la antesala de la Santa Cena. Ya lo hemos repetido, ¿verdad?, una y otra vez, pero es bueno que lo repitamos porque a través de la repetición se van clavando las estacas que el pastor o el maestro de la congregación pone para que la tienda no sea removida por los vientos de doctrina. Ahora, acá, hermanos, encontramos también Éxodo capítulo 12, verso 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, dice. Después que lo hubiera circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Ahora, a donde yo quiero llegar, hermanos, es a este punto. ¿Cuáles son las partes del cordero que se debían comer? Entonces estoy lejos de donde quiero estar. Acá. ¿Cuáles serían las partes que se comían del cordero? Dice Éxodo 12, 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Sí? Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Aquí menciona 3 partes del cordero que nosotros debemos comer. Y eso es interesante que lo tomemos en cuenta. Entonces, las partes que debemos nosotros comer son estas: la cabeza, los pies y las entrañas. Entonces, hermanos, hablamos el mes pasado, porque hace un mes hablamos de esto. ¿Cuáles son los propósitos y las razones de comer la cabeza del cordero? Una de las metas del Señor para la iglesia es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, comer la cabeza del cordero, hermanos, nos va a ministrar la mentalidad de Cristo, su manera de pensar por medio de la Santa Cena, por medio del Espíritu Santo y la palabra enseñada y predicada. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta, hermanos, es tener la mente de Cristo en su plenitud. Y por eso, pues, hablamos acerca de esto, hermanos. Estoy dando nada más una pequeña reseña, ¿verdad? Hablamos de Apocalipsis 1:14, cómo es su cabeza y sus cabellos. Dice la Biblia que eran blancos. Cuando Juan, el discípulo amado o el apóstol, miró al Señor glorificado, él vio que sus cabellos eran blancos, o su cabeza era blanca, como blanca lana, ¿sí? Y entonces ahí habla de madurez, habla de una lana procesada como la nieve. De esto estuvimos hablando, pues, y bueno, también hablamos de la necesidad del cambio de mentalidad, que eso significa, ¿verdad?, comer también al cordero. Cuando nosotros comemos la cabeza del cordero, estamos nosotros aceptando que debemos nosotros tener un cambio de mentalidad continuamente, no nada más cuando aceptamos a Cristo, ¿entienden? Sino que el cambio de mentalidad es permanente. Todos los días, hermanos, tenemos que arrepentirnos de algo. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros, ¿sí? Ya sea por circunstancias, por actitudes que tomamos a diario, hermanos, y que todavía, ¿verdad?, hay áreas en nosotros que no hemos cambiado. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Entonces, llegamos aquí a este punto, la segunda parte,
los nutrientes del Cordero. Amén. Mire, es necesario, hermanos, que nosotros cambiemos de manera de pensar. Cuando comemos el Cordero de Dios, nosotros lo que comemos es la cabeza del Cordero de Dios. Comemos los pies y comemos las entrañas en la Santa Cena. Entonces tenemos que enfocarnos primero a la cabeza, ¿sí? Para que nuestros pensamientos sean transformados, para que nuestros pensamientos sean cambiados. Amén. Entonces, San Mateo 9:4 encontramos aquí que dice la Biblia que el Señor conoce nuestros pensamientos. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos, y esa palabra pensamiento tiene que ver con imaginación. Mucha gente tiene una imaginación buena o una imaginación mala, perversa, ¿sí? Entonces, la imaginación es una película delante del Señor, nuestra imaginación. Él la conoce, ¿verdad? Completamente. Nuestras intenciones internas. Entonces el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? Es decir, esa palabra poneros, hermanos, esa palabra mal viene de la palabra poneros, que significa perverso. ¿Por qué piensan cosas perversas? ¿Por qué piensan cosas dañinas? ¿Por qué piensan con envidia? ¿O por qué tienen en el pensamiento vicios? ¿Sí? En este caso, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Eso fue lo último que vimos en la predicación, en la primera parte. Ahora, resulta, hermanos, que llegamos a Mateo capítulo 15, verso 19. Miren la importancia de que nosotros, de la Santa Cena, hermanos. Porque en la Santa Cena, al comernos la cabeza del Cordero, nosotros estamos aceptando que vamos a alimentarnos de la palabra, que vamos a meter en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra del Señor. Y esa palabra va a venir a transformar nuestros pensamientos. Mateo capítulo 15, verso 19, habla de la condición del corazón del ser humano sin Cristo, o del corazón del ser humano que no se deja transformar o regenerar en la Santa Cena y por la palabra del Señor. Mire, porque del corazón salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos. ¿Tenemos malos pensamientos? Y no malos pensamientos, ¿verdad? Tienen que ver con sexo. Hay pensamientos malos que tienen que ver con otras cosas, con muchas cosas, ¿verdad? Que son malas. Cuando vemos pasar a alguien y dice, se me hace que esa persona hace esto y dice esto, o vemos a alguien y empezamos a pensar mal de ello, ¿verdad? Entonces uno sí tiene pensamientos malos. Y luego, homicidios. El Señor dijo que cualquiera que se enoje con una persona y ya con ello está participando de un asesinato. ¿Oíste lo que fue dicho a los antiguos? Dice, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿qué dice? Ya asesinó a esa persona en su corazón. Entonces a veces, hermanos, nos volvemos homicidas. Entonces necesitamos la administración de la Santa Cena. Del corazón salen los adulterios. Y el adulterio no hay que verlo solamente, hermanos, desde el punto de vista literal, ¿verdad? Que una persona casada se sienta atraído por otra persona que no es casada, o que es casada pero que no le compete, ¿verdad? Que no es su pareja. Sino que el adulterio, hermano, tiene que ver también con lo espiritual. Cuando amamos el mundo, cuando el mundo nos atrae todavía, entonces ahí dice el Señor en Santiago capítulo 4, verso 4, adúlteros y adúlteras, dice,
¿No sabéis que la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad con Dios. Entonces, la amistad con el mundo, hermanos, es enemistad con Dios y adulterio espiritual. La adoración a ídolos también es adulterio espiritual. Fíjense lo que le voy a decir, o más bien lo que, ayúdenme. Por ejemplo, ¿cuándo es que una cosa o alguien se vuelve un ídolo? ¿Cuándo? Toda cosa, toda persona que se pone en primer lugar antes que a Dios es ídolo. Y fíjense que dice la Biblia que en el Salmo 115, ese es otro tema que no lo hemos todavía desarrollado, pero que dice, nos enseñaba el apóstol hace unas 3 semanas, y hablaba de la idolatría, de gente que oye o tiene oídos pero no oye, porque la idolatría lo tiene sordo, ¿entienden? Vamos a decir, nosotros como cristianos no deberíamos tener ídolos. Pero por ejemplo, mejor denme usted el ejemplo para que yo no, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿qué ejemplo sería de idolatría? Deme un ejemplo y comentamos. El trabajo. El trabajo. ¿Cómo se vuelve un ídolo el trabajo? Porque es una necesidad. Primero es una necesidad. Tenemos que trabajar. El que no trabaja, no come. Eso lo dice la Biblia. Pero también, ¿qué dice la Biblia? Que hay que trabajar 6 días y uno hay que dedicárselo al Señor. Pero eso tiene un significado espiritual. Es decir, que hay que trabajar hasta donde, ¿verdad? Hasta donde deberíamos de hacerlo, y de ahí darle el lugar al Señor, que el Señor se va a encargar de bendecirnos. No quiere decir que entre más trabajemos, más vamos a tener, porque hay gente que trabaja todo el día o todos los días y resulta que no tiene nada. No tiene, hasta más necesidad tiene. Pero la Biblia dice que el Señor a su amado le dará un sueño tranquilo y lo va a bendecir su trabajo, cuando él hace su trabajo hasta donde debe hacerlo. Ahora, ¿cuándo se convierte en idolatría? Cuando el primer lugar es el trabajo. Si por ejemplo es una persona que ella puede poner su horario de trabajo y dice, no, pero es que yo también quiero trabajar los domingos. No tengo, o sea, no, como se dice, no, yo soy mi propio jefe o tengo mi propio trabajo, mi propio negocio, pero quiero trabajar también los domingos en la mañana, que es la hora del culto. Ok. Entonces, cuando eso se llama ya ir raya en una idolatría. Y entonces, cuando escucha la palabra, ¿tiene oídos? ¿Tiene oídos? ¿Tiene oídos? ¿El idólatra tiene oídos? Pero no oye. Porque dice la Biblia que los ídolos tienen oídos y no oyen. Y los que lo adoran y los que lo hacen también se parecen a ellos. Entonces hay gente idólatra que cuando oye y no le hace caso. ¿Por qué? Porque la idolatría hace eso. También con los ojos. Tienen ojos, pero no ven. Igual que los ídolos. Bueno, eso es. Entonces, y eso se convierte, hermanos, del adulterio llega a la idolatría. Bueno, entonces, ¿de dónde sale eso? Del corazón. Pero esa palabra corazón tiene que ver con mente también, con pensamiento. Quiere decir que el Señor que nos dice, participa de la Santa Cena. Y en la Santa Cena voy a cambiar tu mentalidad. Aparte del arrepentimiento que ya tenemos, hermanos, debemos nosotros participar de la Santa Cena y conocer más de la palabra del Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, voy a ir un poquito más rápido, los falsos testimonios, las blasfemias. Esos puntos están en Mateo 15, 19.
Cada uno de ellos tiene una importancia que debemos analizar y que son ministradas en la Santa Cena. Amén. Y son ministradas en el discipulado y en la enseñanza bíblica. Ahí es ministrado esto. Cuando venimos a ver, ya cambiamos la mentalidad. ¿Y por qué? Porque estamos comiendo la cabeza del Cordero, la manera de pensar del Cordero de Dios. ¿Dónde está la manera de pensar del Señor? En la Santa Cena y ayúdenme, y en la enseñanza de la palabra, en la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Algún comentario, hermano, con confianza? ¿Verdad? Porque se me puede ir pasando a algún punto. Hermano Ángel, hermana, ¿no? Sí estamos bien, ok. Entonces resulta, hermanos, que los pensamientos nos pueden hacer contenciosos. Hay gente que es contenciosa. ¿Qué es contender? La palabra contender es pleitista. Les gusta discutir, es un hobby, es un espíritu, es un vicio. Eso es una manera de actuar, hermanos, permanente, que tiene que ser ministrada. ¿Por quién? Por el Señor. Donde en la Santa Cena, en el discipulado, en la palabra, en la enseñanza, en la predicación. Dice la Biblia, hermanos, Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Esa palabra pensamientos en este verso significa los pensamientos de contienda, los pensamientos de discusión, los razonamientos, las dudas, las inseguridades que hay en la mente. Ahí hay como para un tema completo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Que en la cena del Señor, a nosotros, hermanos, el Señor nos va quitando esos pensamientos belicosos. ¿Cómo belicosos? Bélico es de guerra, ¿verdad? Que nada más le quieres llevar la contraria a todo el mundo. Nada te gusta, nada te agrada. Si hay calor es porque hay calor. Si llovió en la madrugada, porque ¿para qué llovió? ¿Verdad? Y si, bueno, la cosa es que nada le acomoda porque tiene pensamientos contenciosos. Le gusta llevar, es Contreras, se apellida Contreras, ¿verdad? Le gusta llevar la contraria siempre. Le gusta discutir. ¿A cuánto les gusta hacer eso? Entonces necesitamos ser ministrados. Necesitamos ser ministrados. ¿Por qué, hermano? Porque eso puede llevarnos a una involución en lugar de una evolución. En lugar de crecer, hermanos, decrecemos. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Decrecer es empequeñecer, involucionar, retornarse, regresarse. Pero crecer, hermanos, es otro asunto. Bueno, entonces esos pensamientos tienen que ser ministrados por el Señor. Respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Entonces el Señor, hermanos, en la Santa Cena nos examina y nos pregunta, ¿qué cavilas tanto en tu corazón? ¿Qué esos pensamientos, esas dudas que tienes en tu corazón, esas inseguridades que hay en tu mente? ¿Por qué tienes inseguridades? Nosotros a veces tenemos inseguridades, ¿o no? Inseguridad, tenemos miedo a la soledad. Inseguridad, hermanos, para avanzar en la vida cristiana. Inseguridad en todo. A veces hasta en que nos quiera alguien, ¿verdad? A lo mejor ni me quiere. Y ahí está uno. Ese es un pensamiento de inseguridad. Ni me quiere la mujer, ni me quiere. Yo creo que no me quiere. Nada más está conmigo, pues, porque sí. Y esa inseguridad, ¿verdad? Es negativa. Nos afecta en nuestro desarrollo. Por eso necesitamos comer la cabeza del Cordero. En la Santa Cena, yo voy a estar dándole a ese punto una y otra vez. La Santa Cena, en el discipulado y en la enseñanza o la predicación en la iglesia. Por eso es importante, ¿verdad?
que usted se conecte el lunes, martes, venga al culto el miércoles, esté los jueves conectados, viernes en el discipulado y el sábado en el discipulado, el sábado viendo también los temas de escatología y el domingo reunirnos. Ok, ahora veamos lo siguiente, hermano. Los pensamientos, lo que hay en nuestra cabeza, hermano, muchas veces nos turban, ¿sí? Y esto, San Lucas 24:38, dice la Biblia, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Esa palabra es tarazo. ¿Por qué estás tarazo? A ver, no es la D, no es la D. Tarazo. Es decir, ¿por qué estás inquieto? Porque a veces nuestros pensamientos nos inquietan, hermano, nos agitan, nos molestan, nos asustan, nos traen aflicción. ¿Dónde es que se hacen las grandes tormentas muchas veces? En la mente. Y en la mente, hermano, podemos hacer un huracán. Y no un huracán Ramírez, sino un huracán, hermanos, de problemas acá en la mente. Y ya cuando, ¿verdad?, nos encontramos en la realidad de los hechos, vemos que no era tanto. Y a veces nosotros mismos hacemos un huracán en un vaso de agua. ¿Cómo se dice eso? Una tormenta en un vaso de agua. Algo que lo podemos remediar. Pero ¿qué es lo que está ocasionando eso? Los pensamientos. En la mente está el problema, ¿no? Por eso Calimán decía, bueno, ya va a decir Calimán, nada, ese, pero era una frase de Calimán, ¿verdad? ¿Alguno lo escuchó alguna vez? ¿Cómo es que decía? El que domina la mente lo domina todo, Solín. Le decía a Solín. Pero la verdad, hermano, es que la Biblia dice que nosotros no podemos dominar la mente, pero sí podemos pedirle al Señor que nos ministre en nuestra mente, ¿verdad? Por medio de la Santa Cena y por medio de su palabra, hermanos, de la enseñanza y de la predicación de su palabra. Y dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Entonces, a veces, hermanos, nos sentimos afligidos, agitados, molestos, inquietos, turbados, espantados, con cobardía, ¿verdad? ¿Será que vamos a salir algún día de esto? Claro que sí. El desierto no es para toda la vida. Ahora, para algunos sí el desierto es para toda la vida. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes fue el desierto toda la vida? Para los que no creyeron. No creyeron a la palabra del Señor y en el desierto se quedaron. Ahí murieron. ¿Quiénes fueron los que pasaron? Las nuevas generaciones, que venían con una nueva mentalidad, con una nueva manera de ver las cosas. Normalmente, hermanos, las nuevas generaciones vienen con un chip avanzado, ¿verdad? Hay generaciones que se dan por vencidos rápido, pero hay unos que dicen, no, yo voy a avanzar, pase lo que pase. Por eso es que, le voy a decir esto, por eso es que yo pensé, y Dios puso en mi corazón el levantarme y seguir adelante. Porque mis hijos me estaban viendo. ¿Cómo dice por ahí ese meme donde está un león que dice, pensaba darme por vencido, pero al mirar que alguien me seguía, cambié de mentalidad, dejé de pensar así. Porque uno dice, mis hijos me están viendo, aparte de que van a decir que soy un cobarde, ellos van a desarrollar una cobardía. ¿Entienden? Y aunque no tengamos hijos, aunque usted no tenga hijos ahorita, por ejemplo, el hermano Cristian, ¿no? Todavía no, digo yo, todavía no tiene hijos, pero que ¿verdad? Ahorita le está su genética de mantenerse firme. Eso, hermanos, a los hijos que vayan naciéndole después, ¿verdad? El Señor le dé, llaman 2 domingos que digo lo mismo, ¿verdad? Que el Señor te va a dar una buena esposa, pues así dice el Señor, entonces te va a dar una compañera, la compañera correcta, idónea, no indionia, sino idónea.
Y entonces los hijos que tengan van a decir, no, mi papá nunca se dio por vencido, porque yo sí, no, yo voy para adelante. ¿Entiendes? Nunca se dé por vencido. Ok. Y tampoco, ¿verdad? Tratemos de... una de las cosas que yo considero que debemos tener, hermanos, que no debemos permitir que nuestros pensamientos sean turbados, ¿sí? Espantados, asustados. No, hermano. Nosotros podemos. Hay gente, es un ejemplo que voy a poner. Hay gente, digamos, ministros que tienen la mano así, pidiéndole al gobierno, esperando que el gobierno le dé material, le dé sacos de cemento, le dé esto, le dé aquello. Se la pasan pidiendo ayuda. Esa es una mentalidad negativa. No, no y no. Nosotros tenemos que desarrollar una mentalidad en la que digamos, Señor, yo dependo de ti, proveen. ¿Sí? Y el Señor va a obrar de muchas maneras. Ahora, los nutrientes de la cabeza del cordero. Comer la cabeza del cordero de Dios nos activan para el buen funcionamiento de la iglesia de Cristo. Porque en la cabeza se encuentra el cerebro, hablando literalmente. Y el cerebro, hermanos, es el centro de control, ¿no? Es la cabina de control de todo. Hoy estaba escuchando al apóstol diciendo que nuestras células, hermanos, la palabra no es división, sino es se biparten. No sé si hasta 5 veces cada célula. Y luego que tienen esa bipartición, el cerebro les manda y le dice, muérete, y se mueren. Y las otras células se siguen reproduciendo. Entonces, ¿de dónde vienen esas órdenes? Del cerebro. El cerebro le dice a mi mano, levántate, bájate, ¿verdad? Pon 5, pon 4, pon 3 y así, porque el cerebro le da la orden. Entonces es importante que, hermanos, tengamos la cabeza, la mente de Cristo para que funcione bien el cuerpo, la iglesia del Señor. ¿Y quiénes son la iglesia del Señor? Nosotros, usted. Entonces, hermanos, vayamos acá. Cuando nosotros comemos la cabeza del cordero, ¿qué tiempo llevo? 29 minutos. Entonces, hermanos, se produce la misma manera de pensar de Cristo. ¿Cuántos quisieran pensar como Cristo? Ah, no, hermano, es que a Cristo lo abofetearon y Él los perdonó. Eso sí no lo quiero yo. Pero dice la Biblia, miren, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esa palabra sentir, hermanos, a ver si la tengo acá. Esa palabra sentir tiene que ver con pensar. La palabra de Dios para todos la traduce como piensen. Allá en la Reina Valera haya en vosotros este mismo sentir. Tiene que ver con sentimientos, pero aquí tiene que ver con pensamiento. Sentimientos y pensamientos. Entonces, piensen para que actúen como Cristo. Si no piensan como Cristo, no van a actuar como Cristo. Es lo que nos quiere decir la Biblia. ¿Entienden? Porque si cambiamos nuestra mentalidad, entonces vamos a actuar de acuerdo a cómo pensamos. Una persona que ya viene del trabajo y ya va en el camino pensando, ahorita que llegue le voy a pegar una regañada a la mujer y voy a pelearme con ella porque ya viene en su mente, ya viene pensando qué es lo que va a hacer y llegando lo hace. Va uno en la calle manejando y al primero que se me atraviese le voy a decir sus cosas y si se me pone muy, me bajo y nos damos un round. Eso ya anda pensando la persona. Y sí, se le atraviesa a alguien y ya empiezan los pleitos. ¿Dónde comenzó todo? En el pensamiento. Entonces el Señor dice, piensen y actúen.
Primero piensen y después actúan. ¿Sí se entiende? Entonces, mire, y acá dice, esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Ahora acá, la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo la tenemos? ¿Cuándo la obtuvimos? Solo, hermanos, que yo quiero creer o pienso yo que esto es como nuestra mente es expandible. No sé si entendemos esa palabra expandible. ¿Qué significa expandible? Se puede extender más y más y más y más y más. Dice que el hombre más inteligente usó, creo que el 2%, ¿así es? O el 20% de su cerebro. El más inteligente que ha habido en toda la historia del ser humano. O sea que él no ocupó ni el 50% de su cerebro. Entonces, si el Señor, hermanos, nos expande nuestra mente, nosotros podemos tener la mente de Cristo. A lo mejor cuando venimos a Cristo no llegamos ni a megabyte. Pero luego ya empezó el Señor a ponernos 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, ¿verdad? Y entonces usted empieza a llegar a la iglesia, a llegar al discipulado. Entonces usted empieza a expandir su mente, ¿verdad? Mire cómo lo aplicamos, ¿verdad? A ver. Bueno, entonces necesitamos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que lleguemos ya no solamente a gigas, sino a terabytes. Y entonces llegamos a desarrollar, hermanos, al porcentaje que el Señor diga. Ahora, ¿qué necesitamos? Obediencia. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí yo quiero centrarme, hermanos, en esa parte donde dice pensamiento. A ver si lo puedo hacer acá. Ok, ¿no? No lo puedo. Bueno, entonces tenemos que llevar dice cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver, dígame un pensamiento que no es correcto. Uno que le viene a usted a su mente. No, pastor, yo no me voy a poner en evidencias, pero un pensamiento de enojo. Bueno, lo voy a hacer yo, porque yo casi no me enojo. Pero en el día me molesto. A veces digo, bueno, ¿y por qué estoy molesto con mi esposa? Si mi esposa ni, ay Dios, la hermana, si no se mete con nadie, la hermana. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué ando molesto con ella? Bueno, entonces yo agarro y voy. Ese pensamiento que me anda ahí taladrando, de que me voy a discutir, le voy a decir, agarro y lo llevo a la obediencia. ¿Qué dice? A Cristo. ¿Qué dice Cristo en su palabra? Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? Dice que seamos, ¿cómo se dice? Que seamos sabios y que tratemos bien a la mujer como un vaso frágil, ¿o no? Entonces resulta pues que este vaso no lo voy a agarrar así, porque ya si estaba frágil este vaso, porque este sí vuelve a la normalidad, pero el otro ya no. Entonces, pero ¿qué estoy queriendo ejemplificar? Que todos esos pensamientos negativos, malos, tenemos que llevarlos a la obediencia a Cristo. ¿Me entienden? Viene un pensamiento de ira, de enojo, de infidelidad, viene un pensamiento de
¿cuál sería la palabra? De impureza sexual. Yo tengo que llevarlo a Cristo. Señor, mira, Señor, este pensamiento vino a mi mente. Perdóname, Señor, y tu palabra, porque tu palabra dice esto y esto y esto. ¿Me entiendes? De esa manera podemos vencer eso. ¿Y cómo lo sabe usted, pastor? Por dos cosas. Lo sé porque aquí lo dice la Biblia. Y lo sé porque, hermanos, tenemos que, o sea, yo lo practico, pues. No estoy diciendo que bruto, ¿verdad? Que siempre lo logro. Pero esa es una manera de vencer. La pereza, por ejemplo. A ustedes cuando se levantan le dan ganas de hacer algo. ¿Dónde está eso? En el pensamiento. Hay gente que se levanta y dice, ay, yo no tengo ganas de hacer nada y no quieren ni ir a la escuela, al trabajo, por ejemplo. ¿Sabe qué? Y entonces algunos hasta ponen, ay, los lunes ni las gallinas ponen. Cuando deberíamos bendecir cada día. ¿Cómo voy a vencer eso? Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Amén. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando ese pensamiento de pereza a la obediencia, a Cristo. Sí estamos. Ok. Entonces, yo todavía voy acá y hay varios. Paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros participamos de la cena del Señor, del discipulado, de la enseñanza, de la predicación. Hermanos, y entonces la paz de Dios, que esa paz, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede ser posible que alguien que está enfermo, a punto de morir, pueda decir, Señor, en tu mano estoy? Así pues. Y también lo digo porque sí, cuando estuvimos con el COVID, hermano, ahí donde estaba yo en mi cama, decía, Señor, tengo paz contigo, tengo paz con mi familia, tengo paz conmigo mismo, tengo paz. Y si me muero, gloria a Dios, gané la carrera, ¿me entiendes? Llegué. Y no, ahí en la cama sí me dolía y me cansaba. Yo hacía yo en la cama nada más para cuando me quería yo levantar. Pero me acostaba y hubo un momento, y esto nada más aquí entre nosotros, no se lo platique a nadie. Ahí en la cama, hermano, me quedé así y sentí que ya me iba. Sentí que ya me iba. Y dije, hasta aquí. Cada ratito le decía a mi esposa, te quiero, te amo. Ya. Pero tenía ¿cómo puede ser posible que alguien que tiene enfermedades en su cuerpo tenga paz en su corazón? Eso es paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Entiendes? ¿Cómo va a venir eso? Cuando nosotros comemos la cabeza de Cristo. ¿Cómo estaba el Señor cuando estaba pasando por toda esa aflicción? Como un cordero. Fue llevado al matadero. No abrió su boca. Ni dijo, ¡ay! Nada, hermano. Le decía ayer en la predicación, el cordero, un corderito que estaban matando, una ovejita, la iban a matar, hermano, y ya le habían enterrado el cuchillo, y la ovejita no dijo ni ve lo que me estás haciendo, nada, sino que nada más agarró y empezó a llorar. Se le escurrían las lágrimas a la ovejita, fíjense. Entonces, si el Señor dice que hasta aquí, bien. Él tiene en su mano todo. Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es importante, hermano, porque mire, el que come la cabeza del cordero en la Santa Cena y se alimenta en el discipulado, en el estudio personal incluso de la palabra del Señor, como en la predicación de la palabra y la enseñanza, no se anda quejando, hermano. Yo veo muchos cristianos, ¿verdad?, que en el Facebook ponen quejas. Se quejan de todo. Pero bueno, vamos acá.
A ver si logramos. Creo que hasta aquí lo vamos a... El amor a Dios, ¿no? Mateo 22:37. Nosotros, si comemos la cabeza del cordero, vamos a amar al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al Señor no lo podemos amar parcialmente. ¿Sabe quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que están enamorados totalmente del Señor, y en su mente el Señor ocupa el primer lugar. Hoy en día hay un mover, ¿verdad? Espiritual que no viene de Dios, en el que dicen, tú lo que tienes es que eres religioso. No, hermano. A lo que el mundo le llama religiosidad, Dios le llama amor. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que están enamorados del Señor. La novia de Cristo. No va a ser arrebatado cualquier persona. Eso es. Entonces tenemos que enamorarnos del Señor, y para enamorarse del Señor, dice Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, Señor, pero nada más un pedacito por ahí, nada más para el mundo, porque yo amo también el mundo, Señor. Pero dice, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ahora, ese es un proceso. Esa es la meta. ¿Entiendes? Pero todavía no llego hasta allá, hermano. Amén. Pero consigamos, ¿verdad? Prosigamos. Bien. Esto ya me faltan algunos y yo creo que no vamos a... Pero con este podemos cerrar. Estamos en 43 minutos. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Aquí hay una cuadridimensión. Eso quiere decir que hay que amar al Señor equilibradamente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero también a eso dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los que participamos en la cena del Señor, al comer la cabeza del Señor o la cabeza del cordero, ¿sí? Al participar del discipulado, al participar de un estudio personal, estudio, no lectura bíblica. Bueno, si usted no tiene cómo leerla, pero todos tenemos internet. Podemos investigar qué significa esta palabra, de dónde viene tal palabra, qué significa, qué es lo que quiere decir este verso. Eso es un estudio personal. Y el estudio bíblico que da el pastor, la enseñanza, la predicación. Entonces, hermanos, ahí nosotros estamos adquiriendo la mente de Cristo. Porque el Señor dijo que Él iba a escribir en nuestro corazón sus mandamientos, en nuestra mente espiritual. Pero dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ay, hermano, pero hay gente difícil de amar. Es que me han hecho daño. Es que me han lastimado. Es que me han herido, pastor. Me han hecho tanto. Bueno, siguiendo, hermano, mire, una persona que anda en la carnita y todavía le hace caso a su alma, hermano, llora por todo. Hasta se acuerda del día que la dieron a luz. Es que el doctor me agarró y me jaló duro y me lastimó. Y entonces, cosas que ya pasaron, hermano, y todavía siguen llorando o sangrando por eso. Y guardando rencor hacia el prójimo. Entonces necesitamos ser sanos, ¿o no? Necesitamos ser sanos de eso. Pero ¿cómo lo vamos a curar? ¿Cómo se cura una herida? Dijo la cantante. Entonces el Señor, hermanos, en la cena ahí nos ministra, porque dice la Biblia, comerás la cabeza. Y por eso estoy ministrando esa parte. Luego los pies y las entrañas. Entonces la cabeza, hermanos, es para cambiar nuestra mentalidad, para tener la mente de Cristo, para pensar como Él piensa. Y que nosotros, hermanos, ya no pensemos carnalmente, sino que pensemos de otra forma.
Bueno, y miren, pónganse de pie, vamos a orar, porque si no voy a seguir hablando, hermano. Y es que a mí me gusta hablar. A ver. Pero mire que necesitamos tener la ley de Dios en nuestra mente. El Señor ya la escribió, dice el Señor en Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. El Señor ha hecho un pacto con nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor. ¿De cuáles días? De los últimos días, de los postreros días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo las va a escribir en nuestra mente? Hermano, primero que nada, en la administración de la cena del Señor, porque ahí nosotros comemos la cabeza del cordero. Segundo, en el estudio de la palabra del Señor que tenemos personalmente. Tercero, en el discipulado que llevamos. Cuatro, en las enseñanzas y en las predicaciones que se transmiten. De lo contrario, seguiremos siendo iguales, seguiremos actuando, pensando como piensa todo el mundo, ¿verdad? Como piensa la gente inconversa. Hasta haremos causa común con ellos, nos pondremos en la misma manera de pensar de ellos y de actuar. Pero hermanos, el que tiene las leyes de Cristo o del Señor en sus corazones y en su mente escrita, va cambiando, va siendo transformado, va siendo cambiado día con día. Vamos a orar. Y al mismo tiempo oramos por los elementos de la Santa Cena para que podamos ministrarla esta mañana. Hermanos, y en esta oración vamos a decirle, Señor, examíname. Mire, porque mire, en la Santa Cena son juzgados, son examinados nuestros pensamientos. Por eso es importante que nosotros le digamos esta mañana, como dijo el salmista David en el Salmo 26, verso 2, escudriñame. ¿Qué es escudriñar, hermano? Hazme un chequeo, hazme un examen, examíname a profundidad, Señor. Yo a usted no le puedo examinar, pero usted sí se puede examinar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Porque yo me puedo equivocar, a lo mejor usted de ayer para acá ya y hubo un cambio en su corazón, en su mente. Pero yo puedo decir, no, yo lo conozco, yo sé cómo es la hermana Oralis y desde chiquito la conozco. Pero a lo mejor ella ha tenido cambios en su mente, ¿verdad? Pero fíjense, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es lo que tenemos que hacer esta mañana. Examíname. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos a pedirte que nos examines, Señor. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira mis acciones, mis actitudes, mis palabras, todo aquello que externo, Señor, es producto de lo que hay en mi interior. Por favor, mira mi corazón que no está bien, Señor. Quisiera que mi corazón esté perfecto delante de ti. Pero yo sé que encontrarás en él cosas impuras, cosas que no te agradan. Y a esas cosas es que necesito, Señor, que las tomes y las eches fuera. Que aquellas cosas que no ha plantado el Padre, Señor, tú las desarraigues y las eches fuera de mí. Hoy venimos a participar de la cena del Señor y vengo reconociendo mis deficiencias. Vengo reconociendo, Señor, que podría no ser aprobado. Pero tu palabra dice que si alguno ha pecado entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra mentalidad negativa, nuestra mentalidad
cuando permitimos que sea turbada, Señor, esa mentalidad, Señor, que traemos del pasado, heridas del pasado que, Señor, ya han quedado allá y que ya no me sirven para nada hoy, que podrían envenenarme no solo a mí, sino a los demás. Por favor, limpia mi corazón, purifícalo, lávame. Ten misericordia, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que pongas tu mano en los elementos, Señor, que vamos a estar ministrando en esta mañana, Señor. El pan, el vino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra nos dice, Señor, que una de las indicaciones fue que el pueblo de Israel debía comer la cabeza, los pies y las entrañas. Hoy hemos ministrado, Señor, el comer la cabeza del cordero, los nutrientes que hay en la cabeza. Ayúdanos para que podamos entenderlo y aquellos que escuchan esta enseñanza hayan sido ministrados también. Santifica, Señor, pues los elementos, mientras nuestros hermanos nos ayudan ahí partiendo. Nuestro hermano también nos ayuda acá buscando la... Amén. Ayúdanos aquí, hermana Olga. Bien, hermanos, Dios les bendiga a los hermanos que están acá en el internet. Si puedes ya cerrarle a la transmisión. Dios les bendiga. Bye.